¿Qué tal? Bienvenidos a una app virtual, un espacio creado para poder apoyarlos académicamente. En nuestro primer video nosotros habíamos hablado de lo que era una fracción, qué representaba la fracción, cuáles eran las partes de la fracción y de hecho habíamos visto ya un par de operaciones que podríamos realizar en una fracción en sí misma, que era la amplificación y la simplificación. Lo que vamos a abordar en este video es la suma y la resta de fracciones. Vamos a partir con fracciones que tienen igual denominador. Vamos a ver qué representa la suma de las fracciones y finalmente vamos a resumir y entregar el criterio que nos indica cómo vamos a sumar y restar estas fracciones. Supongamos que tenemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí una unidad y la estoy dividiendo en 6 partes. Y de estas 6 partes yo voy a considerar una. Lo que en realidad yo tengo aquí es un sexto. Y un sexto indica una cantidad. Supongamos que tenemos una taza y queremos tomar esa taza o un vaso y queremos rellenar un sexto de ese vaso con agua, con arroz, con alguna cosa. Es exactamente lo que nosotros tenemos acá. Y supongamos que a esta cantidad le queremos agregar ahora un 3 sextos. La pregunta sería entonces, bueno, ¿cómo vamos a operar la suma de fracciones? Lo primero que vamos a observar es que estas dos fracciones tienen igual denominador. Recordemos que el denominador era el número que está bajo la fracción, igual denominador. Entonces volvamos nuevamente al contexto. Supongamos que yo tengo dos vasos y los quiero rellenar con agua. El primer vaso lo relleno con un sexto de su capacidad, el segundo vaso con 3 sextos de su capacidad. Si yo los quiero sumar, en realidad lo que estoy haciendo es tomar un vaso y vertir su contenido en el otro vaso, es decir, vamos a agregarlo ahí. Gráficamente es esto. Vuelvo a tener un vaso, un recipiente, lo que sea. Lo vuelvo a dividir en 6 partes porque ese es el denominador. El primer vaso lo que hace es aportar un sexto de su capacidad y un segundo vaso lo que hace es aportar 3 sextos, es decir, 3 de estas partes. Eso significa entonces que esta gráfica que tenemos aquí lo que en realidad está representando es la fracción 4 sextos. Por lo tanto, nosotros podríamos afirmar que si tenemos un sexto más 3 sextos, esto es equivalente a 4 sextos. Sí. Un sexto más 3 sextos es equivalente a 4 sextos. ¿Qué fue lo que hicimos entonces aquí? Bueno, como estas fracciones tienen igual denominador, lo que nos indica esta operación es que vamos a mantener el denominador y simplemente lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. Una vez que nosotros llegamos entonces a nuestra fracción, que es el resultado de sumar 2, 3, 4 fracciones, nos vamos a preguntar, bueno, ¿será cierto ahora que este 4 sextos lo podemos simplificar? Como vimos en el video anterior, el 4 y el 6 son números pares, por lo tanto sí los podemos simplificar y de hecho podemos dividir a ambos por 2, de donde obtenemos finalmente la fracción 2 tercios. Es decir, este 4 sextos, que representa una capacidad, es equivalente a decir que estamos finalmente utilizando 2 tercios de la capacidad de cualquier recipiente, que en nuestro ejemplo era un vaso. La pregunta ahora sería, ¿sucederá lo mismo si hacemos la resta?
¿Qué sucede si restamos dos fracciones con igual denominador? Probablemente nuestra intuición ya nos está indicando algo. Si tengo dos fracciones que las estoy sumando y tienen igual denominador, ya vimos que podríamos mantener el denominador y sumar los numeradores. Entonces la intuición nos dice que ahora, si tenemos una resta, vamos a mantener el denominador y restar los numeradores. Veamos si es así. Vamos a considerar el 3/6 de recién. Y lo que vamos a hacer es restarle un sexto. Entonces cuando nosotros sumábamos, lo que hacíamos era, nos apalancábamos del ejemplo del vaso, que decíamos tenemos dos vasos con distintas cantidades de agua. Si queremos sumar, le agregamos o vertimos el contenido de un vaso en el otro. Pero si ahora estoy restando, tiene que ser el proceso inverso. Si antes agregaba, ahora tengo que eliminar. Si yo quiero a esta representación que tengo aquí, le quiero eliminar un sexto, entonces lo que en realidad voy a tener que eliminar es uno de esos rectángulos. Es decir, puedo eliminar, por ejemplo, ese rectángulo de ahí, y lo que deberíamos obtener es esto. 1 y 2. Bien. Y esto entonces representa gráficamente a la fracción 2/6. ¿Qué ocurrió? Lo que nuestra intuición nos estaba diciendo. Si tenemos dos fracciones de igual denominador, conservamos el denominador y simplemente lo que vamos a hacer es restar los numeradores. ¿Dónde podríamos comenzar a complejizar un poco esto? Es en lo siguiente. Supongamos que en vez de tener 3/6 menos 1/6, tuviéramos 1/6 menos 3/6. Nosotros ya trabajamos en algún momento con operatoria en números enteros, entonces simplemente vamos a continuar con la misma lógica. Vamos a mantener los denominadores porque son iguales y al 1 le vamos a restar 3 y aquí nos queda entonces menos 2/6. Al igual que lo hacíamos cuando sumábamos fracciones, una vez que obtenemos estas fracciones, independiente de si son positivas o si son negativas, nos vamos a preguntar, bueno, ¿podré simplificar un poco más la escritura de estas fracciones? Y efectivamente, en este caso, sí. Puedo tomar el 2/6, lo simplificamos por 2, queda 1/3. Y en este caso del menos 2/6, nos queda igual a menos 1/3. En resumen, supongamos ahora que tenemos varias fracciones. 2/5 menos 3/5 más 4/5 más 1/5. Ya sabemos que esto en realidad representa que vamos a vertir o vamos a juntar cantidades y si estamos restando vamos a eliminar cantidades. ¿Pero en qué nos vamos a fijar? Primero vemos qué sucede con los denominadores. Listo, son todos iguales. Entonces los voy a mantener. ¿Y luego qué vamos a hacer? Bueno, tomo el numerador, cada uno de ellos, y realizo esta operación. 2 menos 3 menos 1 más 4, 3 más 1, 4. Es decir, esto da 4/5. ¿Qué pasaría en un segundo ejemplo? Supongamos que tenemos 2/7 menos 10/7 más 4/7. La forma de proceder en el algoritmo para sumar y restar fracciones de igual denominador es invariante, es decir, es independiente de las cantidades de fracciones que nosotros tengamos. La única condición que vamos a considerar es que todos tengan igual denominador. Mantenemos el denominador y operamos los numeradores. En este caso
2 menos 10 es menos 8, más 4 menos 4. Es decir, esto finalmente es menos 4 séptimos. Una vez que nosotros llegamos a esta parte, nos preguntamos, bueno, estas fracciones, independientes de si son positivas o negativas, ¿las podremos simplificar? Y en ninguno de los dos casos podemos seguir simplificando. El problema que ahora podríamos tener, y que de hecho puede ser muchas de las preguntas que se están haciendo ustedes, es, bueno, ¿qué sucede si tengo fracciones? La estoy sumando o restando independiente de eso, pero ¿qué pasa si tengo fracciones de distinto denominador? Por ejemplo, ¿qué sucedería si tuviera el 1 medio más el 1 tercio? Distinto denominador. Ya tenemos un problema. Pero no importa, vamos a tratar de razonar y ver cómo lo podemos solucionar. Anteriormente habíamos visto que si estas dos fracciones tuvieran igual denominador, yo podría considerar el denominador y lo mantengo y luego tomo los numeradores, los sumo o los resto según corresponda. Entonces el objetivo sería determinar un mismo denominador. Si tuviéramos esto, si el denominador fuera igual en ambas fracciones, entonces podríamos llegar, sumar o restar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿cuál sería la idea? Nosotros sabemos que podemos tomar esa primera fracción y esta segunda fracción y podemos operarla, cada una por separado. Las podemos simplificar o las podemos amplificar. En este caso, simplificar no lo podemos hacer, pero sí podríamos tratar de amplificarlas. Es decir, el 1 medio lo podemos escribir como infinitas otras fracciones. Por ejemplo, si amplifico por 3, lo que me queda es 3 sextos. Si amplificáramos por 4, lo que obtenemos es 4 octavos. Y así sucesivamente podemos amplificarlo y conseguir muchas otras fracciones. Lo mismo podemos hacer con la fracción 1 tercio. 1 tercio lo puedo amplificar por 2 y consigo el 2 sextos. Lo puedo amplificar por 3 y consigo el 3 novenos. ¿Sí? Nuevamente, infinitas formas de expresar equivalentemente la misma fracción. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿O qué es lo que nos interesa? Que de estas representaciones tengamos fracciones de igual denominador. Miren, aquí tengo un 3 sextos, acá tengo un 2 sextos. El 3 sextos es equivalente al 1 medio, el 2 sextos es equivalente al 1 tercio. Es decir, esto yo lo puedo representar ahora como 3 sextos más 2 sextos. Mantengo el denominador y sumo los numeradores. Excelente. La pregunta ¿es la única forma de poder realizar esto? Es decir, dentro de todas estas fracciones que yo tengo aquí que representan al 1 medio y al 1 tercio, ¿es la única combinación que me sirve en la cual ambas fracciones tienen igual denominador? Veamos. Por ejemplo, si yo tomo el 1 medio y lo amplifico por 6, lo que obtengo es 6 doceavos. Si consideramos el 1 tercio y lo amplifico por 4, obtengo el 4 doceavos. Interesante, porque si ahora yo sumara estas dos fracciones, da como resultado 10 doceavos. Esta fracción y esta fracción, ¿tendrán alguna relación? Efectivamente, tienen una relación. El 10 doceavos lo podemos simplificar por 2 y queda 5 sextos, que es precisamente la fracción que tenemos ahí. Es decir, si yo quiero tomar dos fracciones de distinto denominador, puedo tratar de amplificarla, cada una por separado, de tal forma de poder conseguir igual denominadores, mantener ese denominador y simplemente sumar o restar los numeradores. Independientemente de cuál sea la amplificación que utilicemos, basta con conseguir el mismo denominador, porque finalmente si el denominador es más grande,
vamos a poder simplificar y conseguir finalmente una fracción simplificada al máximo que representa la misma suma. Entonces el objetivo ahora sería tratar de encontrar alguna especie de mecanismo matemático que permita inmediatamente encontrar ese 6 en vez de encontrar un 12 o encontrar un 48 o encontrar un 120. Ese mecanismo entonces es el que vamos a ver ahora. Teníamos la fracción 1/2 y la fracción 1/3. Ya habíamos dicho que el 6 era el denominador más pequeño que podíamos conseguir de todas las amplificaciones que nosotros teníamos. Pero ahora supongamos que tenemos 10 fracciones, 15 fracciones, 1000 fracciones, que se puede dar el caso. Imagínense o cuantifiquemos lo difícil que debería ser tratar de amplificar cada una de esas 1000 fracciones para conseguir un mismo denominador y que sea el más pequeño de todos. Entonces ahí ya el tema comienza a complejizarse. Sin embargo, existe una forma de poder calcular este denominador que va a ser el mínimo, va a ser el más pequeño de todos y que va a ser común. Y a eso nosotros le llamamos mínimo común múltiplo. ¿Qué podemos observar? Que el 6 que teníamos recién es múltiplo tanto del 3 como del 2. Por ejemplo, si escribimos los múltiplos del 2, puedo conseguir el 2, el 4, el 6, el 12, el 24, en fin. Puedo conseguir muchos otros y entre medios también los puedo conseguir. El 10, el 14, en fin. Si consideramos los múltiplos del 3, bueno, puedo conseguir el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y así sucesivamente. Genial. Tengo el 6, tengo el 12 y entre medio de estas infinitas posibilidades voy a conseguir infinitas posibilidades más. La idea ahora es cómo determinar ese valor que es el mínimo. Y ese número efectivamente es al que denominamos mínimo común múltiplo y que es la herramienta que nos va a servir para poder sumar estas fracciones que tienen distinto denominador o restarlas en el caso de que tengamos muchas fracciones. La pregunta ahora es, ¿cómo calcularlo? Existen muchas formas. Puedo tomar todos los múltiplos y quedarme con el más pequeño de ellos, pero nuevamente si tenemos 4, 5, 10 fracciones no va a ser muy óptimo que lo hagamos. Imaginémonos que tenemos el 2, el 3 y tenemos entre medio un 100. No va a ser muy provechoso. La idea es tratar de determinar algún algoritmo, alguna forma de poder construir y determinar este número que no tenga que ser enlistar todos los múltiplos. Efectivamente existe y una de las formas es utilizar la siguiente tabla. Vamos a considerar los denominadores acá. Ese guión que tenemos ahí no es una resta, sino que es una forma de separar el 2 con el 3. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a dividir cada uno de estos números y después vamos a multiplicar todos estos divisores y con eso vamos a conseguir nuestro mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, considero el 2, puedo empezar por el 2, puedo empezar por el 3 y el 2 yo sé que lo puedo dividir por 2. Listo. Si hago 2 dividido en 2, eso me queda 1. En el momento de que aquí me quede 1, esta columna ya está trabajada, no puedo hacer absolutamente nada más con ella. Entonces voy a ver qué sucede con el 3. Me pregunto, ¿será cierto que el 3 está dividido exactamente por 2? En este caso no es exacto, por lo tanto, si no es exacto, bajo el número tal cual. Si sí se pudiera simplificar, entonces lo realizamos y hacemos la división. Y entonces este 1 lo dejamos ahí tranquilo, el objetivo es conseguir 1 en todas las columnas. Y entonces ahora me pregunto, ¿por cuánto podré simplificar el 3? Por 3.
y me queda 1. Excelente, significa que el proceso termina, me voy a quedar finalmente con estos valores y lo que voy a hacer es el producto de ellos. Y efectivamente ese producto es 6, que es el mínimo común múltiplo o el mínimo de todos los denominadores que nosotros estábamos buscando. Buenísimo, porque ahora nos tendríamos que preguntar, bueno, si hemos afectado el denominador, como necesitamos fracciones que sean equivalentes, necesito que el 1/2 como valor se mantenga en esta fracción y el 1/3 se mantenga en esta otra fracción. Ya hemos conseguido el mínimo común múltiplo, el nuevo denominador, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si he conseguido del 2 al 6, si he modificado el 2 para llegar al 6, lo que en realidad hemos hecho es amplificar o multiplicar el 2 por 3. Pero eso es equivalente a decir, bueno, 6 dividido en 2, 6 dividido en 2, eso es 3, y luego eso lo vamos a multiplicar con el número que tengo acá arriba. Es decir, va a ser 3 por 1. Realizamos exactamente el mismo procedimiento con el 6 y el 3. ¿Cómo he conseguido o cómo hemos modificado el 3 para llegar al 6? Lo hemos multiplicado por 2. Por eso hacemos 6 dividido en 3, que es 2. Y este 2 va a multiplicar al numerador original. 3 sextos más 2 sextos es equivalente entonces al 5 sextos, que era el 5 sextos que realizábamos hace un momento atrás. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar el algoritmo del mínimo común múltiplo, pero con varias fracciones. Supongamos que tenemos el 2/5, el 1/6, el 1/15 y el 3/2. 4 fracciones. Tal como lo reflexionábamos recién, podemos determinar todos los múltiplos de cada uno de estos denominadores y quedarnos con el menor. Sí, lo podemos hacer y ningún problema con eso. Vamos a aplicar la tabla que teníamos recién. Voy a poner en esta parte, vamos a expresar cada uno de los denominadores y los vamos a empezar a dividir. Voy a empezar por orden y voy a comenzar con el 5. Lo simplifico, lo divido por 5, me queda 1, listo. Nada más que hacer con esa columna. Me cambio al 6 y me pregunto, ¿será cierto que el 6 está dividido exactamente por 5? No, entonces mantengo el 6. Pero en el 15, sí sabemos que el 15 puede ser dividido por 5. Entonces lo realizamos. Si podemos realizar la división, lo hacemos. Si no podemos, lo dejamos así. En el 2, por ejemplo, no podemos simplificar, lo dejamos expresado tal cual. Me voy al 6 y comienzo a dividir por el número más pequeño. El 6 lo puedo dividir por 3 o lo puedo dividir por 2. Dividamos por 2. Y comienzo a hacer la división. Ahí me queda 3. El 3 que tengo aquí no lo puedo dividir, por lo tanto lo dejo expresado. Sin embargo, este 2 sí lo puedo dividir y queda un 1. Eso significa que con esta columna ya hemos terminado. Finalmente, aquí tenemos un mismo número que lo podemos simplificar por 3 y hemos conseguido un 1 en cada una de estas columnas, por lo tanto hemos finalizado. El producto entonces de todos estos divisores va a ser nuestro mínimo común múltiplo, que es el mínimo de todos los denominadores en común que yo podría conseguir de estas 4 fracciones. 2 por 5 es 10, por 3, 30. Excelente. Entonces ahora vamos a tomar ese 30, lo vamos a dividir por cada uno de estos denominadores y el resultado lo vamos a multiplicar por su numerador. 30 dividido en 5 es 6. 6 por 2 va a ser el primer numerador. Luego tomo el 30, lo divido en 6, eso da 5, y ese 5 lo multiplico por su numerador.
tomamos el 30, lo dividimos en 15, da como resultado 2, y ese 2 lo multiplico con su numerador. Y finalmente tomamos el 30, lo dividimos en 2, el resultado es 15, y lo multiplicamos por su numerador. Es decir, 12 más 5 más 2 más 45, dividido todo esto en 30. 12 más 5, 17, 19, y 19 más 45, 64. Ahora lo que podríamos decir, bueno, una vez que ya hemos hecho la suma de estas fracciones, vamos a preguntarnos si podemos simplificar. Efectivamente podemos simplificar. Finalmente la fracción es 32 quinceavos. Como resumen entonces, podemos tener suma o restas de fracciones, de 2, 3, 4, 10 fracciones, y vamos a tener dos casos. Primer caso es cuando tienen igual denominador, mantenemos el denominador, sumamos y restamos los numeradores tal cual aparezca. En el caso de que tengamos distintos denominadores, podemos calcular el mínimo común múltiplo, que es considerar un mismo denominador para cada una de las fracciones y luego operar los numeradores bajo este algoritmo. Una vez que conseguimos una única fracción, que es el resultado de sumar y restar todas estas fracciones que tenemos acá, nos preguntamos, ¿será cierto que puedo simplificar esta fracción? La simplificamos al máximo y hemos finalizado. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en un siguiente video. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.